es la posición que esté del lado del resorte. Cuando yo la vaya a trabajar, cuando yo la vaya a manipular, debo de considerar ese funcionamiento, ya que si yo quiero que esté haciendo una función determinada, voy a ponerles la 4.2. Si yo quiero que esté haciendo una función determinada, dado que es esta válvula, si yo quiero que avance el cilindro, que regrese el cilindro o que haga cualquiera de esas acciones, si yo nada más mando un pulso, es decir, una señal que va a existir un determinado lapso de tiempo y la quito, va a regresar esa señal, va a regresar, perdón, esa válvula y lo que va a propiciar es que regrese el cilindro o que no salga o que apenas si se mueva. Entonces, por eso lo que les comentaba la vez pasada, deben ustedes considerar la ejecución del proceso, deben ustedes ser parte del proceso. Y eso no nada más para una secuencia neumática, sino para todos los procesos que vayan a utilizar. ¿Por qué? Porque ustedes deben de simularlo o lo van a simular y al simularlo forzosamente deben conocer a grandes rasgos cómo funciona el proceso. Entonces esa es la diferencia entre una válvula monoestable y una válvula biestable, que la válvula biestable, como bien mencionaba Alan, si yo mando energía o mando trabajo, en este caso en la conexión 14, lo que voy a hacer es comunicar el orificio de presión 1 con el 4. Quiere decir que ahí estaría existiendo presión. En este caso ese orificio o esa conexión 14 es el izquierdo y el 2 es el derecho. Entonces, basta con un pulso para que haga el cambio, la conmutación de la válvula y permanezca en ese estado. ¿Sí? Ahí se puede trabajar con pulsos. Esto también se va a ver reflejado en los consumos eléctricos. No es de mucho consumo, las electroválvulas normalmente están alrededor de medio amper, pero si sumamos varias electroválvulas, pues ya puede ser un consumo considerable. Entonces, para cuestión de consumos también se debe de considerar. Esto cuando hacen el dimensionamiento de las fuentes de poder, dimensionamiento de los equipos, es muy importante. ¿Se entiende ahora sí cuál es la diferencia de una válvula monoestable, una biestable y el por qué se debe de considerar? ¿Se entiende o no? Maestro, Ángel, y en el caso de que la válvula monoestable sea normalmente cerrada, lo que va a pasar es que va a recuperar la posición de normalmente cerrada. Eso va a estar dependiendo de cómo esté configurada, si normalmente cerrada o normalmente abierta. sí, Ángel, ahí, pues, si es normalmente cerrada, acuérdense que y bueno, derivado de la pregunta que hace Ángel, también viene lo siguiente. Ustedes van a considerar sistemas en condiciones normales o condiciones iniciales. Parte de lo que pregunta Ángel, si yo quito la energía, ¿vuelve a estar cerrada? Sí, si es su composición natural, sin que yo le haga nada, va a quedar cerrada. Por ejemplo, esta válvula. Aquí está un poco invertido la posición, pero si a esta válvula yo le quito la energía, se considera como una válvula normalmente abierta o simplemente que va a estar mandando posición. No se queden tanto con las válvulas, en 4.2, no se queden con la idea de válvulas abiertas o cerradas, porque son vías al final de cuenta. En las que sí pudieran considerar si es una válvula abierta o cerrada son en las 3.2 y en las 2.2. Por ejemplo, este circuitito. Ahí yo la puedo considerar una válvula 3.2 normalmente cerrada. ¿Por qué normalmente? Porque si yo no la presiono, yo no la conmuto, el resorte hace su función y el aire a presión es bloqueado. Entonces entran en la vía o en la conexión de bloqueo. Cuando yo la conmute, pues obviamente se comunica la posición 1 con 2 y lo que va a pasar es el aire ahora sí a presión. ¿Sí? Cuando son condiciones normalmente cerrada o abierta, considérenlo sin que ustedes hagan ninguna acción. Todo lo va a hacer de forma natural, por así decirlo, el propio sistema. Eso también lo deben de considerar en un circuito, en un código, en un proyecto.
parte de lo que vamos a ver hoy, les voy a hacer un ejemplo y van a ver esa consideración. Más adelante vamos a ir viendo más consideraciones que tienen que ir agregando, pero todo va otra vez a repercutir en el estado natural de los elementos, porque no es lo mismo tener un pulsador normalmente abierto a un pulsador normalmente cerrado. Entonces, del cómo lo considero dentro del código importa muchísimo. ¿Sí, Ángel? Sí, 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 ya. Ok. De nada. Vamos a hacer, déjenme lo pongo aquí. Bueno, nada más para que lo visualicen. Vamos a hacer la secuencia de A más, A menos, con un pulsador de on y un pulsador de off. Si tenemos A más y A menos, podemos hacer uso de este circuito. Vamos a suponer nosotros que tenemos un cilindro de doble efecto con una válvula monoestable y vamos a hacerlo con una válvula biestable. ¿Sí? Cilindro de doble efecto. Déjenme ver si hay un ejemplo. Aquí está uno. Nada más cambien el cilindro por uno de doble efecto. Es este. Cilindro doble efecto con una válvula 4.2 monoestable. En lugar del accionamiento manual, consideramos un accionamiento eléctrico. Ojo, me pide que voy a tener un pulsador de on y un pulsador de off. El circuito o el sistema va a ser un sistema vaivén, es decir, sale, regresa y así se va a quedar indefinidamente. Condiciones iniciales. Sin que yo le haga nada al sistema, el cilindro debe de estar retraído. ¿Por qué debe de estar retraído? Porque el primer paso que me pide es el avance. No puedo decirle que salga si el cilindro ya está afuera. En muchas ocasiones, y hay algunos de sus compañeros que ya salieron, y es parte, se considera parte hasta cierto punto aceptable, buena, que lo consideren así. Si yo quiero que ese cilindro salga, me debo de asegurar que regresó. Muchos lo que hacen, pues es únicamente, si trabajan con una válvula monoestable, pues es quitar la energía y ahí te asegura de que el muelleo hace la función de regresar la válvula, de conmutarla. Entonces, al yo quitar la energía, me aseguro de esa posición. ¿Cómo lo quitan? Pues simplemente resetean las salidas, apagan todas las salidas, es válido, no hay ningún problema. Otras personas, bueno, otros de sus compañeros, cuando utilizan en lugar de una válvula monoestable, utilizan la válvula biestable, lo que hacen es mandar un pulso en la salida de vías cruzadas para que se asegure que el sistema regrese. Es otra forma. Eso ya va a depender de cómo ustedes se sientan cómodos programando. Pero la parte importante aquí es asegurarnos que se ejecuten los pasos. Aquí hay que asegurarnos de que el cilindro A debe salir. ¿Sí? Vamos a hacer primero el ejemplo con una válvula monoestable y una válvula monoestable 4.2 para un cilindro doble efecto, sistema vaivén. Primero, a esta le vamos a poner, si monoestable va a ser la 12. Yo le voy a poner 12 a esta salida. Otros le pueden poner avance. No hay ningún problema como le quieran poner, al final de cuentas nada más es un nombre, una referencia con la cual ustedes van a estar trabajando, como guste ponerle. Pues de entrada yo voy a tener mi cilindro de avance. Perdón, mi pulsador de arranque. Voy a ocupar que salga mi salida. Voy a ocupar, perdón, que salga mi cilindro. Condiciones que yo puedo hacer muchas veces en algunas otras
formas de programarlo pueden hacer diferente. De hecho, lo ideal, y se va a ver más adelante, es pasar de un graph-set, que ustedes ya saben hacer, pasar de un graph-set a un código. Son un ejercicio que también les voy a dejar. Les voy a dejar ciertas secuencias neumáticas, ustedes van a tener que realizar el graph-set, y del graph-set van a pasar al código. ¿Sí? Lo simulan y es lo mismo que van a entregar. Entonces, para eso, ya saben usar el graph-set, ya lo vieron ustedes en circuitos. Para eso, y bueno, utilizando graph-set no hay tanto pierde. Ahorita lo que vamos a hacer es de forma empírica, a prueba y error, que es lo más común que se puede hacer para programar, es con lo cual se familiarizan más. Bueno, yo voy a ocupar un pulsador de arranque. Ese pulsador de arranque también va a ocupar el A0 trabajando, es decir, que mi cilindro esté retraído. Con esto yo ya estoy garantizando de que el cilindro A ya está en la posición inicial. Entonces, cuando existan estas dos, se va a habilitar un set. ¿Por qué un set? Porque es una válvula monoestable. Con este set, lo que yo estoy haciendo es garantizar de que esa válvula, esa bobina de esa electroválvula, se va a energizar y se va a quedar energizada. Y se va a quedar energizada hasta que termine de avanzar. Si yo nada más lo pusiera como como una salida estándar, como esta, no sé si va a terminar de avanzar o no. Vean. Y es parte de la simulación de lo que ustedes me debían entregar. Yo tengo mis etiquetas y basta con poner el cursor sobre el botón o la variable que estoy trabajando para indicar qué es lo que estoy trabajando. ¿Sí? Yo nada más tengo una salida. Va. Inicialmente, ¿qué es lo que está trabajando? Ah, pues el A0 ya está presionado. Es decir, el A0 ya está mandando señal. Cuando yo presione el pulsador de on, presiono y suelto, va a energizarse la salida, que en este caso yo nombré avance. ¿Sí? Presiono, suelto. Si ustedes se dan cuenta, la energía nada más existió durante el tiempo que estaba pulsado ese botón. Eso no me garantiza que el cilindro terminó de avanzar y que tocó A0, perdón, y que tocó A1. Si avanzó, a lo mejor dejó de detectar A0, pero no sabemos si terminó de avanzar. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo esa salida estándar así, yo debería de utilizar una retroalimentación para poderla enclavar. ¿Sí? Que es el típico enclavamiento que ustedes conocen. Yo, en lugar de eso, utilizo el set, que me funciona muy similar. Y lo que voy a hacer es, la energizo y la dejo energizada. Con eso garantizo de que el cilindro termina de salir. Por eso utilizo el set. Lo simulo. Es otra cosa que pueden ir haciendo y es, yo les puedo dar tips si quieren verlo así, pero ya ustedes van a ir desarrollando su lógica de cómo van a ir programando. Primero, háganse la costumbre de ir guardando el proyecto, pónganle un título, pónganles títulos consecutivos. Ustedes, al igual que yo creo, han hecho programas de los microcontroladores y se dan cuenta de que la primera versión tiene detalles, entonces no quieren perder esa estructura y lo guardan y sacan una copia y le ponen ya versión 2. Y esa ya le hicieron una mejora, no la quieren perder y otra vez. Entonces no quieren empezar todo de cero y van dejando diferentes versiones. Pasa lo mismo aquí. Puede ser de que vayan avanzando con la programación, hay en una parte donde ya les quedó bien y no quieren borrar todo, o si le van a hacer modificaciones no saben qué les afecte, pónganle versiones. No sé, proyecto Tolva versión 1, o Tolva-1, Tolva 2, y ya cuando les quede, pues ya saben los nombres que les ponen, ahora sí ya quedó, no sé, lo que quieran poner, pero sí pónganle versiones. Una. La otra, vayan simulando por partes. No se aventen a hacer todo el código de 1000 líneas y quieran simularlo todo junto de un jalón, porque no sabemos en qué se pueda generar un problema. Entonces, vayan guardándolo, pónganle versiones a las etapas que vayan cumpliendo y vayan simulándolo por partes. Sugerencia, si ustedes lo quieren hacer de otra forma, ya es su decisión. Entonces, otra vez, le pongo run. Voy a dejar presionado A0. Ahorita se considera que está en condiciones iniciales, es decir, el proceso está en reposo, pero está listo para iniciar de la manera correcta.
Entonces A0 está presionado, quiere decir que el cilindro A está retraído. Cuando yo presione ON y suelte, se debe de energizar la salida de avance y voy a quitar el final de carrera o el interruptor de límite a 0. Imagínense que yo tengo una válvula reguladora de avance, una válvula estranguladora. Quiere decir que el avance me lo va a hacer muy despacio, pero el regreso lo va a hacer rápido. Entonces es por eso también que me serviría el set o el enclavamiento tradicional que ustedes manejan. Entonces presiono, suelto, chequen, ya no existe la energía del pulsador, ya empezó a salir el cilindro A. Como ya empezó a salir el cilindro A, porque la válvula está energizada, suelto o quito a 0. ¿Sí? Cuando ya quité a 0, el paso siguiente es colocar a 1. A1 me debe de permitir el apagado de Q1. Eso no lo tengo en el código, pero es la parte siguiente. ¿Sí? Otra vez. A0 está energizado en un principio. Presiono el arranque, el ON, suelto porque es un pulsador, avanza A, empieza a avanzar A. Como está avanzando A, ya soltó, ya dejó de tocar al final de carrera A0, lo quito. Paso siguiente es presionar A1 y apagar esto, ¿sí? Apagar la salida. Cuando yo apague esa salida, el cilindro va a regresar por sí solo. Entonces yo lo que puedo hacer es colocar A1 aquí y le voy a poner la condición de reset de la propia salida. ¿Sí? Hasta ahorita sí lo voy a ir simulando. Voy a ir viendo qué avances voy teniendo. Ok, y le pongo el run. Condiciones iniciales, A0 presionado. Presiono el avance, bueno, el arranque, perdón. Quito el arranque, quito A0. El cilindro está avanzando, llega y toca A1. A1 apaga. Al momento de que se apaga esa bobina, el cilindro comienza a regresar, por lo tanto también deja de existir A1. Vamos a suponer que ahorita el vástago va a la mitad. Va a regresar y va a tocar A0 cuando termine de regresar. Como es un sistema vaivén, cuando vuelva a detectar A0, lo que debe de hacer es volverlo a arrancar. ¿Sí? Entonces yo ahí debo de tener una condición que me facilite que arranque con el pulsador de ON y el A0 y también con el A0 solo. Pero si ustedes checan, aquí es donde entra la parte de la programación. No puede arrancar con únicamente el A0 porque si no, desde un inicio arrancaría, desde un inicio lo encendería. Si lo pusiéramos así. A0, que me habilite, no voy a mover esta. Voy a mover esta aquí. Y muevo esta aquí y digo esto. No puedo hacer eso. No puedo hacer que A0 también sea el único que avance o que haga energizar esto o que haga trabajar en la salida. ¿Por qué? Porque al momento de que yo lo simule, meto las condiciones iniciales, que es inicialmente presionado A0, ya energizó la salida. Pero si todavía no presiono arranque, todavía no presiono ON, mi código así lo dice. Entonces mi código ahí estaría mal. Lo que debo de hacer es esperar a que se pase la primera etapa. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer esa condición de validar que ya presioné ON? Hay muchas formas, hay muchísimas formas de hacerlo. Cada quien puede determinar una diferente. ¿Cómo lo haría? Arturo Bernal dice que con marcas para la retroalimentación pudiera funcionar. Cambiar la simbología es aquí, en visualización, símbolo LEDER o símbolo eléctrico. Eléctrico, LEDER. Como les comentaba, igual para que no se vayan a confundir, si van a hacer códigos, no importa en qué simbología me lo entreguen. Si es LEDER, que esta es la americana,
o si es símbolo eléctrico, que es la europea, no hay ningún problema. Cuando sea el código, el PDF del código, cuando sean diagramas eléctricos, me lo van a entregar en simbología europea, para que quede claro y no se vayan a confundir. La que yo tenía es la americana, o la que tengo es la americana. Ángel, ¿tienes duda todavía con el enclavamiento? ¿Me escuchan? Si ya no me escuchan. ¿Sí se escucha, profe? Sí, ¿qué, Ángel? ¿Sí tienes duda con el enclavamiento o ya te lo solucionaron o qué onda? Ángel Hernández. El enclavamiento es... el enclavamiento como tal es una retroalimentación. Voy a hacer otra parte del código aquí. El enclavamiento. Idea de matemática, física o cálculo y no sabes cómo resolverla, vas a ir a simular. Si un club quiere juntar estos dos cracks como máximo 6 temporadas, necesita... Esta parte que yo tengo aquí, eso es el enclavamiento. Es tomar una salida, perdón, un contacto auxiliar de la salida y utilizarlo como entrada. Eso tal cual es el enclavamiento. Y nada más proviene de un arranque. Sí, aquí me faltaría obviamente poner un botón normalmente cerrado para que me funcione como el apagado, o si físicamente ya es normalmente cerrado, lo coloco en condiciones estándar, pero eso es otra cosa. Ahorita el enclavamiento nada más es tomar un contacto auxiliar de la salida y utilizarlo como entrada. Eso es tal cual el enclavamiento. Los dos cobran 30 millones brutos al año. Y si se va Sergio Ramos, están ahí. Sí, Ángel, ¿quedó claro? ¿Podría volver a repetir eso, por favor? Podría pagar casi el sueldo completo a los dos. Es mucho mejor que... El enclavamiento es tomar un contacto auxiliar de la salida y utilizarlo como entrada. Proviene de un pulsador de arranque nada más, es decir, de una energía que existió solamente en un determinado lapso de tiempo, muy corto. Entonces, con esa energía habilité la salida. Como esa energía de arranque no podía estar todo el tiempo ahí presente, lo que utilicé fue un contacto auxiliar de la salida como entrada para que así volviera a cerrar el circuito. ¿Sí? Sí, profe, gracias. María José, ¿qué pasó? ¿Tienes duda? ¿Cómo utilizar la salida estándar de la Q1? ¿Es esto que tengo aquí arriba? Ahí está la salida estándar. Esto tiene que verlo, si lo quieren ver matemáticamente, es una igualdad en este circuito nada más. Cuando exista la entrada va a existir la salida. En la salida estándar, la primera. La otra, la salida en flanco, nada más detecta un pulso de flanco, de ascendente. Pero esta es la salida estándar. Yo en lo particular, la mayoría de las veces utilizo set reset porque para mí es más cómodo trabajarlo, pero eso lo hago yo. Ustedes ya depende. No sé si contesto tu pregunta, María José. No vas a hablar por ti, que el micrófono está mal. Habilitaron el micrófono, pero no sé quién habló de los dos. Creo que ahí sonó más la voz de Manuel Castañeda. Dije que aquí. Profe. Sí, María José. Sí, es que, por ejemplo, entonces cuando utilice, bueno, el que le pregunté dice la salida estándar, entonces sería enclavarla. Bueno, eso es lo que entendí.
Si Porque en el quieren... set, Ajá, sí. Aquí estas dos, esto que yo tengo aquí hace lo mismo que esto que yo tengo aquí, nada más. ¿Sí? El enclavamiento me funciona exactamente igual que el set. Son dos diferentes estructuras, pero me funcionan igual. Yo en lugar de usar el enclavamiento utilizo el set. Para mí es más simple. Para mí. ¿Sí, María José? pero entonces con los dos pueden clavarlos. No. O sea, El enclavamiento, no. El enclavamiento es esta estructura. ajá. Esa estructura se le llama enclavamiento. Esta es el set, es igual. La activación, o sea, el funcionamiento es el mismo, pero el enclavamiento es una estructura específica, que es esta. Esto es una activación y dejar activado. Eso se conoce como un set, nada más. Sí, es que, por ejemplo, bueno, es que más bien no sé cómo preguntarle. Yo ya entendí eso del set y el reset, cómo utilizarlo. De hecho, yo en mi código que le mandé utilicé set y reset. Mi duda es, por ejemplo, entonces usted comenta que cuando utiliza la salida estándar solamente mandaría una señal y no sabe si llega, si ahora sí todo el cilindro así, porque nada más manda una señal en ese momento. Exacto. Por Pero eso entonces, cuando es una salida estándar se utiliza el enclavamiento, que es esto, la ajá, retroalimentación. sí, esa, bueno, más bien esta era mi duda. Pero sí, entonces ya entendí. ¿Sí? Gracias. Sí, ¿Sí? ahora sí. Cuando utilizan la salida estándar, la desventaja de esa salida es que no saben cuánto tiempo va a permanecer esa salida. Si es únicamente así lo que yo tengo aquí arreglo, pues lo que voy a hacer es, con este botón arranco la salida o energizo la salida, y si tengo este enclavamiento, pues va a quedarse energizado. Pero si yo lo quito, ese enclavamiento, lo único que va a pasar es cuando presione esta entrada, o cuando existe energía en esta entrada, va a existir energía a la salida. Y cuando yo la quite, ya no hay energía a la salida, lo que acabamos de simular. Es por eso mismo de que el cilindro pudiera avanzar nada más una parte y no todo. El enclavamiento haría que se quedara energizada. Ujú. Ah, ya. Ok, sí, ahora Es sí. eso, Sí, ¿sí? Este gracias. arreglo se llama enclavamiento y hace eso que mencionas, que la salida se queda energizada. Esto Y también usted, presiono y habilito el set, es decir, habilito la salida, que la condición del set es energizar con un solo pulso y se quede energizado. Entonces, esta línea hace lo mismo que estas dos. Ah, sí. Sí, pues es más. Bueno, es un poquito más, pero aparte tendría que ponerla de abajo. Pero Sí, sí, faltaría todavía más código, pero, o sea, pero todavía faltaría más. pero Es en la parte principal, por así decirlo. tendría que meterle el reset, pero sí. Ajá, Ok, sí, bueno. sí. Gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, entonces, ¿cómo dice que esta es la función del set? Voy a Energizar volver a una repetir. salida y dejarla energizada. Nada más. y usted toma en cuenta que va a ser un botón que nada más se va a presionar una vez, entonces solamente va a pasar corriente un momento, ¿no? Y por eso usted quiere que se quede energizada la salida, porque en el momento que usted presione, pues no va a ser el suficiente tiempo para que el cilindro haga su recorrido. Y lo que hace el set es que mantiene la bobina energizada para que haga todo el recorrido completo. Sí, exactamente, es eso. Es lo que acabas de mencionar, Ángel, es exactamente el funcionamiento del pulsador. Presiono nada más un momento. Como les decía, el pulsador, véanlo que es como un timbre. Presionan y sueltan. ¿Sí? Nada más. Presionan, sueltan. Ese es el funcionamiento del pulsador. En la industria, acostúmense que es lo que van a encontrar, pulsadores. ¿Sí? Claudia, ¿No se puede animar, profe, el botoncito? ¿cómo que animar? Ve que, por ejemplo, en el Proteus sí está la opción para poner un pulsador precisamente para que le des clic y se quita. Es que aquí le tienes que pulsar 2 veces. Para este programa no, tú tienes que hacer esa función. Tú presionas una vez y se conmuta.
tienes que volver a presionar para quitar esa conmutación. Tú tienes que hacer esa función de pulsador. Gina, a ver si me podría, no sé si todavía tienes esa duda, si ya se resolvió, me podría explicar si tienes esa duda o no sé qué onda. No tenía duda, lo que pasa es que, o sea, estaba contestando lo que estaban diciendo, porque creo Ah, que ok. no era si no sabían si tenían, o sea, es el enclavamiento, que es o el enclavamiento con una salida estándar o el set, o sea, con una de las dos, no a fuerza las dos. Pero lo estaba Ok. claro, más, no era duda. Sí, 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 está bien, Gina, y estás bien. Eso, el enclavamiento o el set. De hecho, en los códigos, les repito, yo en lo particular utilizo mucho el set. Ustedes si se acostumbraron o si ahorita siguen cómodos o están cómodos utilizando el enclavamiento, háganlo. Si pueden llegar a mezclar el set y el reset con el enclavamiento, sí, siempre y cuando sean salidas diferentes. Es decir, yo aquí en mi código, a lo mejor estoy metiendo la salida 1 otra vez. Pues yo me quito eso y a lo mejor meto la salida 2 con la entrada 5 y con la entrada 6. Y aquí voy a utilizar la entrada 2. ¿Sí? Entonces, checan, este pudiera ser un código que me funciona, no me marca errores de coherencia. Voy a utilizar una estructura para la salida 1 y utilizo otra estructura para la salida 2. Y si checan, la salida 2 se ve afectada por una retroalimentación, un enclavamiento, y la salida 1, pues por las condiciones set y reset, entonces no habría problemas ahí. Lo que sí no puedo hacer es utilizar la salida 1 aquí, ¿sí? Porque ya la estoy utilizando acá, viendo todo el conjunto del código, no nada más por partes. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? Les repito, les voy a ir explicando ejemplos. Lo demás les toca a ustedes. ¿Qué cosa ocupas que explique más, Ángel? El SED otra vez. El SED es una activación y se queda activado. Basta con un pulso de entrada para que se quede activada la salida. Nada más. No se ocupa que permanezca la señal. Es como lo que comentaba Gina. La retroalimentación lo que va a hacer es habilitar la salida y se va a quedar habilitada con solamente un pulso. El set hace lo mismo. Presiono yo un instante de tiempo nada más, una entrada y va a habilitar también la salida y se va a quedar habilitada la salida. ¿Cuánto tiempo? Pues el que sea necesario, el que yo considere de acuerdo a mi código, proceso, lo que sea. ¿Cuándo la voy a deshabilitar? Con el reset. ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas? Hasta ahorita de lo que llevamos, ahorita nada más hemos conseguido que el cilindro A avance y que el cilindro A regrese. Falta hacer esa parte, que se quede ciclado, que se quede avanzando, regresando, avanzando, regresando. Sí, sí, Areli, el enclavamiento se usa en salidas estándar o en alguna situación que nada más quieras que permanezca un solo instante o no sé, pero sí, para salidas estándar se puede utilizar el enclavamiento si es que tu proceso así lo pide. Lo que yo quiero es que vean el funcionamiento de cada uno de los elementos, porque ustedes lo pueden utilizar como gusten. Entonces no se vayan a quedar con la idea de que utilizo salida estándar y esa fuerza el enclavamiento. No, si a lo mejor
tu proceso no lo pide, y ahorita vamos a ver algo similar en el siguiente ejercicio. Si tu proceso no lo pide, no lo meto, no lo pongo, no lo enclavo. Si mi proceso no lo requiere, no meto ni siquiera el set o el reset. Entonces depende también de cómo lo vaya a estar yo programando. Ya me quedé con una duda en el código que dejó, profe. Bueno, no sé si no la capté, pero ¿el código iba a trabajar de autómata o nosotros lo íbamos a estar manipulando? ¿Iba a trabajar qué? Luis Alberto, no te alcancé a entender que si el código va a trabajar qué. Si manipulando con la... Se corta tu audio, no te entiendo. Lo que él se refiere, profe, es de que literalmente le estoy preguntando si en el programa tenía que trabajar el programa de forma automática o nosotros teníamos que estar haciendo de intermediarios para activar lo que sería A0, A1, B0 y B1. Bueno, si esa es la pregunta de Alberto, no sé si los demás tienen una pregunta, es la misma o similar, pero ustedes son los sensores. Siempre ustedes van a ser los sensores cuando simulen. Siempre. ¿Sí? Por eso les dije, van a tener 6 entradas. El on, el off, A0, A1, B0, B1. Y si ustedes son sensores, bueno, si ya consideré esas entradas, es porque ustedes las van a manipular. ¿Sí? Para eso es lo que les digo. Ustedes deben de conocer el proceso, cómo está funcionando, porque ustedes van a dar la pauta de cómo va evolucionando, cómo va trabajando el proceso. Entonces, si hay alguien que lo que configuró fue con temporizadores, que no lo vimos, fue con contadores, que tampoco lo vimos, eso está mal. No ocupan temporizadores, no ocupan contadores, no, está mal. Lo que ocupan es ustedes fungir como ese final de carrera, como un sensor. ¿Sí? Es lo mismo que comenta Gina. Ustedes manipulaban las entradas. Bueno, ¿algo más? Si no, para pasar a código. ¿Qué más, pa? Vamos por un pan. ¿No? Bueno, hay diferentes formas de hacer esto. Cada quien lo puede hacer como lo consideren. Yo voy a utilizar una marca. Esta marca la voy a utilizar en set. ¿Para qué voy a utilizar esta marca? Chequen, me habilitó la coherencia porque yo ya utilicé el set de la marca, pero me falta el reset de la misma. Entonces, ahí puedo llegar a tener un detalle todavía que no he solucionado. ¿Por qué utilizo la marca? Yo igual voy a presionar el pulsador de on junto con el A0 y va a hacer que se habilite la salida. Esa salida me va a propiciar el avance. ¿Sí? Y lo que va a hacer es propiciar que también se setee la marca 1. Lo que yo hago enseguida, después hago que cuando detecta al final de carrera A1 o interruptor de límite A1, va a resetear únicamente la salida. ¿Sí? Como va a resetear la salida, nada más lo que va a apagar es la salida Q1, pero no va a apagar la marca. La marca se va a quedar trabajando. Entonces yo lo que puedo hacer es usar esa marca como entrada y me queda mi 3 que habíamos quedado que aquí no iba. Esta no iba aquí. Esto lo voy a poner acá. Y yo lo puedo utilizar así. Vamos a hacer una prueba. O primero vamos a estudiar el código. Presiono on, A0 está presionado, avanza, setea la salida Q1, se queda trabajando.
habilita la marca, es decir, cierra aquí la marca. En el momento que comienza a avanzar, suelta esta entrada a 0. Y lo que va a hacer, cuando termina de avanzar, presiona 1, resetea el avance. ¿Sí? La marca sigue seteada. Entonces la marca sigue cerrada. Cuando vuelve a detectar a 0, vuelve a hacer lo mismo. Presiona la salida y va a avanzar. Vamos a ver si con esto nos funciona. Entonces, condiciones iniciales. A0 está presionado. Hasta ahorita no hay energía. No hay energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a presionar el pulsador de ON. Presiono, suelto. Se habilitó la salida. Quito la entrada a 0. Meto ahora la entrada a 1. A 1 apaga la salida. Es decir, ahorita ya comenzó a regresar. Cuando termina de regresar, presiona a 0. A 0 vuelve a encender. Y ahora se habilita a 1. Avanzó. Ya terminó de avanzar. Apagó la salida. Quito. Está regresando el cilindro. Llega a A0. Habilita otra vez la bobina. Ahí se queda avanzando. Llega a A1. Cuando llega a 1, apaga la salida. El cilindro regresa y ahí se va a quedar. Ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que me falta? Pues como el sistema ahí se va a quedar, yo me hace falta el botón de off. ¿Sí? El botón de off lo que va a hacer es apagar el sistema. Y yo lo que voy a hacer es ahora meter el pulsador de off y lo voy a meter con un reset de la marca 1. Entonces, cuando yo presione el off, lo que va a hacer es apagar la marca 1, lo cual ya no va a dejar que avance otra vez el cilindro A. ¿Sí? Va a condiciones iniciales, a 0, no hay nada de energía, y se espera hasta que yo presione ON. Presiono ON, suelto, comienza a avanzar el cilindro. Termina de avanzar, toca A1. Cuando toca A1, se apaga y comienza a regresar. Regresa, toca A0. Tocó A0, hace que avance otra vez. Tocó A1, hace que regrese y ahí se queda. Cuando yo presione ON, cuando yo presione OFF, lo que va a hacer es apagarlo. ¿Cuándo lo va a apagar? Ya no va a permitir avanzar. ¿Sí? Ya no va a permitir que el sistema comience otra vez a trabajar. Entonces ahorita está en A0. Si presiono esto, se va a 1. Igual lo puedo soltar. Y ya no va a permitir que comience otra vez. ¿Sí ven? Entonces aquí ya se quedaría porque se apagó la electroválvula. Acuérdense que yo tengo este arreglo. Se apagó la bobina. La posición que se quedó por el muelleo es la de cruzadas en este caso, lo cual permite que el cilindro regrese. Si el cilindro regresó, pues está trabajando a 0. Y si está trabajando a 0, como ya presioné el off, checan, ya no avanza otra vez. Entonces ahí lo que tendría que esperarse es otra vez a que se presionara el pulsador de ON para volver a trabajar. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tuviera presionado el off o el apagado y tuviera presionado el on también? Pues en este caso resetea únicamente la marca, pero la salida la sigue haciendo trabajar. Vamos a ver si podemos solucionarlo y le agregamos un reset aquí de la salida. Un reset del avance, vamos a copiarlo, un reset salida. Copiamos la salida y vamos a ver qué función hace. Está a 0 y ahí está. Entonces de esa manera yo me aseguro que el pulsador off tenga prioridad. Digo, es el reset de Q1, por eso es de que aunque yo la mando a encender, lo último que se visualiza es el reseteo, es el orden que llevaba o que se debe llevar en la programación. Si recuerdan, les dije, se programa de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. La ejecución del PLC lo hace imagen de procesos de entradas, revisa todas las entradas, ejecuta el código, lo último que ejecuta es un reset de Q1 y luego actualiza salidas. Es por eso de que la salida Q1
no se ve afectada. Y ahí estaría un código para ese avance en un circuito, para ese sistema en un vaivén. A ver, profe, una duda ahí. Pablo. Profe. Sí. Ahí como que no la entendí muy bien. También por eso está utilizando de esta manera los botoncitos del PLC. Es decir, por eso le puso a la entrada 2 el off, para que le dé prioridad. El nombre no tiene nada que ver, es donde yo lo coloqué. Ah, ok. Ya, es lo que les acabo de decir. Ejecuta el código de arriba hacia abajo. También tiene algo No, la etiqueta no tiene nada que ver, es donde yo lo coloqué. Si yo lo coloco esto más arriba, es lo que les decía. Bueno, ¿ya entendieron esta parte? Este es el ejemplo que yo les doy. Igual tómenle una captura para que ustedes lo simulen y vean que funciona. Y ahorita les pongo otro para que atender eso que pregunta Pablo. Es para que vean dónde lo colocan, así mismo va a ser la prioridad. No tanto prioridad, sino es lo último que se ejecuta, por lo tanto es lo último que se ve reflejado. Profesor, ya una duda. Al momento de ejecutar, no me aparece en la tabla que le aparece a usted de entradas y salidas. Simplemente me aparece el cursor y puedo activar, pero no la tablita. La activación se da con esto. No vayas a manipular el código acá, quítense esa idea. Sí se puede hacer, pero no les va a funcionar después. Esas ventanas de entradas y salidas están abajo. Abajo hay unos iconos que dicen mostrar, ocultar entradas, los botones Z, las marcas, si es que utilizaste marcas, las salidas y la ejecución del código. Bueno, okay. Los datos del código. ¿Sí? Ok, entonces se habilita desde la parte de abajo. Sí, okay. Dale clic y ya te aparecen las ventanas. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Ya lo simulé, María José? Ahí el detalle, y es algo que creo que por ahí se están yendo, están grabando los videos para después repasarlos, para después repasarlos, para después repasarlos, para después repasarlos, para después repasarlos. Quiere decir que no me están entendiendo. Quiere decir que se van a poner a repasar cuando quién sabe si alcance, porque me han dicho que tienen un montón de trabajo y un montón de tarea. Entonces no sé cómo es que les va a alcanzar el tiempo todavía para chutarse 2 o 3 veces la clase. Vayan haciendo sus notas y solucionen las dudas en el momento, para que la información quede claro desde el principio. Tengo 4 entradas, mi on, off, a 0, a 1 y mi salida. Inicialmente, sin que yo haga nada, el proceso está apagado, quiere decir que la electroválvula está haciendo trabajar el resorte. El resorte me da la posición de cruzadas me obliga al regreso del cilindro. Si el cilindro regresó, está trabajando a 0. Entonces, condiciones iniciales, lo único que me está mandando señal al PLC es a 0. Cuando yo presiono on, presiono suelto, se habilita la salida, que es la bobina que me propicia el avance. Como ya está avanzando, quito a 0. Sigue avanzando. Cuando llega al final, es decir, termina de avanzar el cilindro A, toca a 1. ¿Sí? Aquí a 1. Y no lo apagó. Aquí tengo un problema con esto. Reset 1. Reset. Sí, profe, de hecho, eso era lo que le preguntaba, porque yo ya lo estoy haciendo y justo eso es lo que no me quedaba. Yo dije, pues, ¿cómo? Okay. Por eso era mi duda que lo simulara. Veamos, va a ser ese detalle de la última salida.
Otra vez a 0, avance, quito, ahí está. ¿Sí? Regresa a 0, avanza a 1, regresa a 0, avanza a 1, a 0, a 1. Cuando presiono on, ahorita vamos a suponer que va regresando. Si presiono el off, ya no va a permitir que vuelva a avanzar. ¿Sí? El off. Y ahí está. ¿Sí, María José? Vayan haciendo sus notas. Ahí sí checan ahorita lo que yo tenía del código, el haber copiado el reset de la salida me estaba metiendo un conflicto. Lo último, reseteaba la salida, pero no se ejecutaba la última acción debido a que la última parte de la línea, el pulsador off, no me mandaba la señal, por eso es de que no se acababa de cumplir. Sí, profe, es que sí, era lo que a mí también me hacía. Yo por eso dije, pues es que no me queda como lo tiene él. Ok, está bien. Simule lo que yo les estoy pasando, pero también acuérdense de que ustedes van a programar diferente de lo que yo hago. A lo mejor, no sé, alguno de ustedes empezó a hacer el circuito y dijo, pues yo lo voy a usar de otra manera. ¿De qué otra manera? Hay una infinidad de maneras de hacerlo. Entonces el código, y es lo que yo les voy a explicar cómo funcionan. Van a ser pocos los ejemplos que yo les voy a dar, porque no quiero que se queden con la idea de cómo programo yo, porque a lo mejor algunos no me entienden, se les hace complicado, le doy más vueltas para ustedes, o simplemente no me entienden. Entonces, yo les explico cómo funciona el set, cómo funciona el enclavamiento, cómo funciona el reset, y ya ustedes deciden cómo lo organizan en su código. Igual con los temporizadores, igual con los contadores, les voy a decir cómo funcionan, pero ustedes deciden cuándo y cómo usarlos. ¿Por qué? Otra vez, no hay una estructura definida. Si yo les digo, es que este código funciona así, se van a enseñar a copiar nada más. Cuando tengan que implementarlo, ustedes no van a saber implementarlo. ¿Sí? Y deben de saber eso, implementarlo, hacer un código ustedes solitos desde cero. Bueno, ¿alguna otra duda? Dice Ángel Hernández, ¿dónde se seleccionan las marcas? No sé si es para el código o para la simulación. Si es para el código, donde está la letra M, ahí están todas las marcas. Cuando es simulación, si es que utilizaste marcas, se habilita este icono que es el tercero, es igual el símbolo de una bobina, y dice mostrar o ocultar los relevadores auxiliares, los relés auxiliares. Ángel Hernández. ¿Alguien más? ¿Dudas de los 40 que están o 40 y algo que están? ¿Dudas? No, maestro. ¿Seguros? Porque ahorita me dicen, no, les dejo un ejercicio y no saben ni qué es lo que van a entregar y ahí andan sufriendo. Bueno, algunos dicen que no tienen dudas, los demás no sé si están dormidos, si están poniendo atención, no sé qué onda. Ahí a ustedes. Los que están al pendiente de la clase y le están echando ganas, qué bueno, gracias. Y los que no, pues ni modo. Por ahí preguntaba Gina, me preguntó si el examen iba a ser hoy. No, el examen no va a ser hoy, obviamente. El examen se los voy a dejar para el día... El lunes no hay labores. Va a quedar para el día de hoy noche, el jueves de la siguiente semana. Igual si hubiera cualquier cambio, ya se los comentaría por el grupo. Dice Areli, ¿me puede explicar por qué la marca en la salida no permitía
hacer el correcto funcionamiento. Marca en la salida. Esta marca, Areli, son las marcas que tengo. Se refiere a la marca que tenía antes, porque ve que puso una marca después debajo del reset de M1, que era Pero la no era que no una dejaba marca. que se reiniciara. El error que tenía antes Ajá, sí, sí, es sí. el que le explica el por qué no funcionaba por esa cosa extra que tenía. Ok, pero no era una marca, era una copia del reset de Q1, el que estaba aquí, es lo que creo que pregunta, que es lo que está aclarando Mauricio. O Sí, es sea, eso. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo lo ejecutaba, déjenme ver si lo vuelvo a hacer. Aquí, al momento de yo simularlo, sí ejecutaba o apagaba con A1 la salida. Ejecutando el código, acuérdense otra vez, va de arriba hacia abajo. Entonces ejecutaba la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La quinta línea en ningún momento se habilitaba, es decir, en ningún momento aparecía el reset de Q1, porque no había señal de off. Entonces, como la señal de off no existía, sí mandaba yo a resetear la salida 1, pero luego le decía que ya no la iba a resetear. Y como el código lo último que hace es habilitar las salidas, pues nunca le hacía o le mandaba un cambio a la salida. Por eso es de que no se habilitaba, o no lo apagaba, mejor dicho. ¿Sí? Areli. Revisa ahí, Julián, si está la misma estructura que lo que yo tengo. Revisa la estructura. Venga, profe, otra dudota. Esta no va. Sí, dime. Precisamente era lo que acabo de hacer. No, esa no va. Esa no va porque marca conflicto. Sí. De hecho, no me deja poner a mí 2 veces RQ1. Lo que haces es copiarla y pegarla y en ocasiones funciona, en ocasiones no. Entonces, si te mete conflicto, pues quítala. Y entonces, ¿cómo le haría para que al apretar el botón de off también se resetara Q1? Al presionar Q, el botón de off, puedes hacerlo así. Muy bien, sí. Bastante fácil. ¿Sí? Les repito, yo les digo cómo se usan las cosas. Cómo ustedes lo hacen ya es diferente. Otra cosa antes que se me pase, ahorita que me acuerdo. Voy a utilizar esto. Es un mero ejemplo. ¿Les puede llegar a funcionar esto que está aquí? Sí. De que está mal hecho, está mal hecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es subirlo, ordenarlo. Entonces, si revisan, es la misma estructura, el mismo funcionamiento, pero la distribución, perdón, mismo funcionamiento, diferente estructura. Si revisan, funciona igual, pero el acomodo es diferente. Entonces, también en eso deben de tener cuidado. Que el acomodo de los elementos sea el adecuado. No hagan eso que yo tenía antes. Eso está mal hecho. Poner entradas así arriba. O estar trabajando aquí, y luego mandan una salida acá y luego mandan otra. Esas cosas no las hagan. Eso no. Sí, eso estaría mal. ¿Dudas?
Si ustedes van a utilizar... ¿Dónde está? Válvula biestable, más o menos el código es de esa manera. Ahora, si utilizan válvula monoestable, monoestable era como les mencionaba, así. Y si utilizan ustedes biestable, el código cambia. Lo que van a ocupar ahora ya no es un reset, ahora basta con un pulso. Y las salidas estándar ahí pueden llegar a funcionar. ¿Sí? Entonces ya es una estructura diferente. ¿Sí? ¿Dudas, chavos? Su examen, les repito, queda del tema 2, que ahorita no es nada de programación, sigue siendo teórico. Es para el día jueves. Y nada más. Les voy a mandar ejercicios para que los realicen. Y ya, sería todo el tema 2, ya nada más falta el examen. Y de esto, pues hay que seguir practicando. Les voy a mandar ejercicios para que practiquen. Y si no hay dudas, chamacos, sería todo por el día de hoy. Sale, chavos, cuídense. Sale, profe, nos vemos. Nos vemos. Sale, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta